Shalom a todos, bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el More Joseph, director de Ministerios Jaim. Y gracias le doy al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que por sus misericordias renueva cada día la obra de su creación y nos permite una vez más estar con ustedes aquí en PAB 550 en el programa El Camino de Dios. Programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Etz Jaim, el Ministerio El Árbol de la Vida, del cual yo soy director. Hoy nos encontramos en el día 8 del mes de junio, que equivale al día 12 del mes de Sivan, de acuerdo al calendario de Gilel. Y hoy tengo un tema que está relacionado a lo que en el día de hoy en diferentes congregaciones cristianas se va a estar celebrando o conmemorando, que es el día de Pentecostés. En el calendario hebreo, el Pentecostés fue la semana pasada, o sea, Shavuot, el día 50 del conteo del Omer, fue la semana pasada. Pero dentro de la tradición cristiana, luego de que a partir de la creación y organización de la religión cristiana tal como la conocemos hoy en los siglos 3 y 4 de la era común, se estableció dentro del calendario existente en aquel momento, que en un momento fue Juliano y luego cambió a Gregoriano. Se fijó una fecha que partiría a partir de lo que el propio cristianismo va a establecer como la cuaresma. Y pues claramente esto pues eh, crea una nueva realidad dentro de la vida religiosa del cristianismo que no pertenece a lo que originalmente se entendía y se hacía en este día conocido como el día de Shavuot. Por eso es que nosotros en la escuela, el Centro de Estudios del Camino Nazareno, nosotros seguimos la tradición del pueblo de Israel y conmemoramos la fiesta de Shavuot o Pentecostés, que es en el griego, Shavuot es el hebreo de semanas, según el calendario que sigue el pueblo de Israel, porque entendemos que está continuando con lo que en un principio se hacía. El Centro de Estudios Hebraico El Camino Nazareno se encuentra ubicado en el barrio Rialanón en Ponce. Esto es en la carretera 511, kilómetro 1.8 del barrio Rialanón. Específicamente en el centro comercial Plaza Rialanón. Allí, si usted entra a este centro comercial, se va a dar cuenta que a su mano izquierda hay dos edificios y dos estacionamientos. En el segundo estacionamiento a la izquierda, usted va a encontrar allí un edificio pintado de gris y blanco y dando para la parte posterior de ese edificio se encuentra la entrada de nuestro centro. Allí nos reunimos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, donde estudiamos, oramos, estudiamos y leemos la Sagrada Escritura de acuerdo a la tradición nazarena y discutimos la porción semanal de la Torá que se estudia desde el tiempo de que el pueblo de Israel recibió la misma en el Sinaí. Y la porción de ayer que estudiamos se titula Nazó. Nazó significa hacer un recuento o contar. Nazó viene de la misma raíz Nazá, que significa elevar o algo que es elevado. Posee también la misma raíz de la palabra prueba. Por eso es que se enseña dentro del pueblo de Israel que una prueba lo que busca es elevar a la persona en el sentido de su comprensión o su relación con Dios. Y esto pues, sumamente muy importante conocerlo porque nos ayuda a mejor entender el sentido de las pruebas de la vida. La razón de ser de las pruebas de la vida es para que el ser humano tenga una mejor percepción de su realidad con Dios. Esta sección Nazó se encuentra en Números capítulo 4, versículo 21 y termina en el 789, el capítulo 7 del libro de Números, que en hebreo es conocido como Bamidbar. Es el capítulo más largo de toda la Torá. Y este capítulo se concentra en las ofrendas que los israelitas van a realizar en el altar de sacrificio antes de partir del Sinaí hacia la tierra prometida, la tierra de Canaán. La Haftará, que es la porción que leemos de los profetas, se encuentra en Jueces, capítulo 13, versículo 2 al 25, y en los escritos nazarenos ayer también leímos a Lucas 1, 11 al 20. Como ustedes saben, porque lo hemos mencionado varias veces en este programa, nosotros nos concentramos en enseñar la escritura desde la perspectiva del pensamiento conceptual del pueblo de Israel. Cuando discutimos los escritos nazarenos,
tomamos en cuenta la cultura, la forma de pensamiento, la influencia cultural que los rodeaba, la audiencia de la época, incluso la literatura que rodeaba al pueblo de Israel en ese entonces, el mundo del Segundo Templo, porque sin ella nosotros no podríamos tener un mejor trasfondo o el trasfondo adecuado, podríamos decir, para poder comprender lo que estamos leyendo como el Nuevo Testamento, que nosotros en nuestro centro de estudios te enseñamos, que son los escritos de los nazarenos. En hebreo se llamaría la Mishnah de los nazarenos, las enseñanzas de los nazarenos. ¿Y por qué decimos las enseñanzas de los nazarenos y no el Nuevo Testamento? Lo decimos así porque sabemos por la historia de escrita por los gentiles que el título Nuevo Testamento o la distinción Nuevo Testamento de estos escritos nace a partir del siglo II. O sea que ninguno de los discípulos de Yeshua creían que los escritos que circulaban entre ellos mucho tiempo después de la muerte del maestro Nazaret, e incluso podemos decir que las cartas de Pablo anteceden a los evangelios. Ninguno de ellos pensaban que estos libros o estas cartas iban a reemplazar las sagradas escrituras que ellos ya tenían, que conocían como el Tanaj, los 24 libros que ellos conocían como el Tanaj, que es un acróstico que significa Torah, Nevi'im, Ketuvim, o sea, la Torah, la ley, Nevi'im por los profetas y los Ketuvim, los escritos. Y es interesante esto, 24 libros del Tanaj, de acuerdo a la tradición de Israel, y vamos a ver que el maestro Nazaret es presentado ante Dios como un cordero y Dios está rodeado de 24 ancianos. Que algunos dicen que estos son los 24 profetas, otros dicen que son los, los 12 apóstoles y las 12 tribus, pero sin embargo lo que los ancianos están representando ahí es la idea de cómo la Torah y los profetas testifican que el Yeshua es el Mesías y cómo los actos del Mesías confirman esto de parte de Dios. Y nosotros hemos enseñado que los escritos nazarenos no lo llamamos Nuevo Testamento porque de ninguna forma ninguno de los discípulos originales, ni tampoco Pablo y los discípulos que le siguieron a Pablo eh, antes de que los gentiles tomaran todo el control de estos escritos, pensaron que esto iba a reemplazar de alguna forma u otra los escritos que ellos tenían como la Biblia. Aquí hemos hablado muchas veces de la importancia de conocer la Biblia que conocía Jesús, conocer la Biblia que conocía Pedro, que conocía Pablo, que conocía Juan, porque esta es la Biblia a la cual ellos hacen referencia cuando dicen la palabra de Dios. O cuando Jesús, por ejemplo, en sus parábolas, perdón, dice, por ejemplo, estos son los que reciben la palabra de Dios, la reciben con gozo. ¿Recuerda la palabra la semilla? La palabra que está hablando ahí se refiere a la Torah y los profetas. Y cuando también estudiamos los escritos nazarenos, tenemos que tener en cuenta quién es el autor y cuál es la audiencia a la cual se le está escribiendo. Y en el día de hoy, que en diferentes congregaciones se va a conmemorar el día de la llegada del Espíritu Santo o el día del nacimiento de la iglesia, dos términos que se le adjudican a un texto escrito o narrado, o un suceso narrado en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que de ninguna forma se relacionan con lo que realmente está sucediendo allí. Pues aprovecho el momento para poder llevarlos a ustedes a observar algo de estos textos que tal vez ha estado siempre ante usted y no se había dado cuenta. ¿Cuántas veces hemos escuchado que Lucas fue un gentil y que lo que él escribió fue para los gentiles? Por ejemplo, la palabra Teófilo se traduce como amante de Dios, eso significa que este evangelio fue escrito para todos los que aman a Dios y por consiguiente es un evangelio general. Pero Teófilo era una persona. Y si usted me ha escuchado en otros programas, le he dicho que Teófilo es hijo de alguien. En aquel entonces no se usaban apellidos. Y ese alguien bien pudo haber sido un judío. Por consiguiente, Teófilo era un judío. Y algunos que me conocen me dicen, estás asumiendo lo que no se puede probar. Y en lo cual yo he respondido, no, los textos lo pueden probar. Lo que pasa es que no tomamos el tiempo para analizar.
Y un ejemplo de esto está en este mismo libro de los Hechos, que es el segundo libro escrito por Lucas, donde el maestro Nazaret, Rabeno Yeshua, nuestro maestro Yeshua, antes de ser ascendido, le dice a sus discípulos que ellos recibirán poder cuando venga sobre ellos el Espíritu Santo. La expresión poder ahí es koach en hebreo, que significa valentía. El Mesías los llenaría, el Espíritu Santo que vendría de parte de Dios, los llenaría de valor a estos discípulos. Y esto es bien interesante porque claramente el autor del texto tiene en mente que los discípulos salieron huyendo cuando el Mesías fue arrestado. O sea, se asustaron, tuvieron temor de ser apresados también y morir, y salieron huyendo. Iré al pastor y se dispersarán las ovejas, dice un texto por ahí. A lo cual, él teniendo esto en mente, cuando el Santo Mesías está con sus discípulos, le dicen, ustedes van a recibir el Espíritu de Dios, que eso es lo que significa Espíritu Santo, y serán llenos de valor. Interesante, es interesante encontrar que el libro de los Hechos narra que los discípulos van a recibir el Espíritu Santo después. O sea, después que el Mesías asciende. Pero si vas al Evangelio de Juan, en el capítulo, creo que es el último capítulo, el capítulo 20, versículo 22, Yeshua después de la resurrección está hablando con sus discípulos y les sopla a ellos el Espíritu Santo. O sea, parece que los discípulos recibieron antes de Pentecostés el Espíritu Santo, a lo cual parece una contradicción y no lo es. Discutiremos en otro momento por qué no es una contradicción. Ahora, ¿por qué los discípulos debían de recibir el Espíritu Santo? El maestro Nazaret le dice, y me serán testigos. ¿Qué significaba ser testigo del Mesías? De acuerdo al autor de este segundo documento, conocido como el Libro de los Hechos, a quien se le está escribiendo a Teófilo. ¿Y quién es este Teófilo? Si este documento se le está dirigiendo a una persona de nombre Teófilo, Teófilo tiene que conocer un poco el trasfondo cultural del pueblo de Israel. No es posible que Lucas escriba de la forma que escriba a una persona ignorante de este trasfondo. Esto usted lo ve muy bien en el Evangelio de Marcos, que fue escrito para gentiles, un evangelio que no da muchos detalles en lo que respecta a la vida y obra del Maestro Nazaret, sino habla lo esencial, pero cuando hay cosas relacionadas a la tradición cultural del pueblo de Israel, usted se va a dar cuenta que el autor comienza a explicar esto claramente mostrando que la audiencia a quien se le está dirigiendo el documento no conoce este trasfondo. Y le digo que Teófilo debió haber sido un judío, y por eso es que digo que su nombre era Teófilo ben Hanán, Teófilo el hijo de Hanán, o sea, este Teófilo era descendiente de sacerdotes, porque en este capítulo 1, donde Rabino Yeshua le está diciendo a sus discípulos que ellos van a ser testigos de él cuando reciban el Espíritu Santo, hay un versículo muy interesante que si usted no conoce el mundo judío y la tradición judía, usted no va a entender. Y es el versículo 12. Cuando el texto dice, entonces regresaron a Jerusalén del monte llamado Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un Shabbat. ¿Qué significa eso? Camino de un Shabbat. Shabbat en hebreo es reposo. O sea, que donde se encontraban ellos hacia Jerusalén, hay una distancia de un Shabbat. No, eso no es lo que significa. Hay una distancia de acuerdo a lo que se permite caminar en un Shabbat. Eso es lo que está diciendo ahí. Ahora, ¿por qué él le va a decir a una persona llamada Teófilo, o nos va a decir a nosotros, si este texto es general, o sea, Teófilo somos todos nosotros que amamos a Dios y a su Mesías? ¿Por qué nos va a decir eso si realmente ninguno de nosotros sabemos que es una distancia de un Shabbat? La única forma es que este documento haya sido escrito para una persona que sabe qué significa esto. Dentro del mundo del segundo templo, en el mundo de Jesús, ya se había establecido dentro de las cortes que legislaban a favor o en contra del pueblo de acuerdo a las situaciones que ocurrían, los ancianos, el gran Sanedrín. Allá los ancianos, los Talmidei Jajamim, los maestros que enseñan a los discípulos, habían establecido cuánta distancia se podía caminar en un Shabbat
para no considerarse trabajo. Y a esa distancia a la que está aludiendo Lucas en ese texto. Esto te dice que Teófilo, cuando leía eso o cuando le relató eso Lucas, sabía cuánto es la distancia. Porque no es posible decir esta frase sin ningún significado para su autor. No es comprensible para el receptor del texto. Así que el autor y el receptor del texto tenían que tener el trasfondo judío. Por eso es que enseñamos que Lucas era muy bien un judío helenizado y Teófilos era hijo de un sacerdote de la casta de Israel. Ahora, en este capítulo 1, Rabenu Yeshua, nuestro maestro, el Mesías Yeshua, le dice a sus discípulos que tan pronto ellos reciban el Espíritu serían testigos de él. ¿Qué significa ser testigo de él? ¿Qué significa recibiréis poder, o sea, recibiréis valor de lo alto, recibiréis poder, como usted lo quiera leer, y me seréis testigo? ¿Qué significa eso para ellos? ¿Qué significaba eso? A lo cual, amigos, a lo largo de muchos años, diversas personas están constantemente interpretando lo que eso significa y no nos damos cuenta que el texto ya nos está diciendo qué significa. Ahora, otro dato interesante que está dentro de este escrito es el número 120. Claramente, Teófilo tenía que saber algo de la historia de Israel para poder conectar, hacer un remés, el número 120. Y es que cuando regresaron los judíos de Babilonia y comenzaron a reconstruir el templo, 120 hombres, ancianos sabios de la casta sacerdotal, dirigido por Esdra, formaron la gran asamblea. Y estos se conocen como la asamblea de los 120. Los 120 que serían los líderes de Israel para restaurar la fe de Israel y la observancia de las leyes divinas. Esto muy bien lo debía haber sabido Teófilo, cuando Lucas, escribiéndolo a él, le dice, y los que estaban reunidos eran 120. ¿Por qué? ¿Qué conexión tiene, bendito sea el Eterno, este número 120 con ser testigos del Mesías? ¿Qué relación tiene la idea de ser testigo del Mesías con este número 120? Ahora, inmediatamente que llega el día 50, que es lo que significa Pentecostés, estaban todos unidos en un solo pensamiento. Y llega un gran viento del cielo y se posa sobre ellos como lenguas de fuego. Algo que Teófilo Ben Hanán claramente en su mente lo va a conectar con la tradición de su pueblo. ¿Por qué? Porque dentro de la tradición del pueblo de Israel se enseña, la tradición oral del pueblo de Israel se enseña, que cuando todo el pueblo de Israel estaba en el Sinaí, todos estaban unidos en un solo pensamiento. Y que cuando Dios se comenzó a hablar, las voces se veían como lenguas de fuego. Interesante, ¿no? Esto es sumamente interesante. Y le voy a decir más. Si usted va al libro de Éxodo, el capítulo 20, y lee el texto hebreo, se va a sorprender con lo que dice el texto hebreo y se va a dar cuenta que el texto en español no le hace justicia a lo que realmente está diciendo el texto hebreo. Porque el texto que dice todo el pueblo contemplaba los truenos, el relámpago, el sonido del shofar, el monte humeaba, es el versículo 18, el capítulo 20. Cuando el texto dice todo el pueblo contemplaba los truenos, el texto está diciendo todo el pueblo veía las voces. Lo que pasa es que para traducir eso es tan difícil como un ser humano puede ver voces. Y cómo las voces se pueden relacionar con truenos, que en el mundo bíblico es igual al fuego. Por eso es que este autor le está escribiendo un documento a una persona que sabe, entiende a qué está aludiendo, un remés, una conexión de sucesos del pasado con el presente que le está siendo narrado.
todos estos discípulos allí presentes, estos hombres de la gran asamblea mesiánica, reciben el don de hablar en diferentes idiomas. Esto para que puedan ser testigos del Mesías, al pueblo de Israel y a todo el que quiera escuchar el mensaje. Pero ¿qué significaba ser testigo del Mesías? ¿Qué entendieron los discípulos con estas palabras? Ya le dije al principio que tradicionalmente se ha enseñado que este día nació la iglesia o que este día fue el día que recibimos todo el Espíritu Santo y hay que recordar el día de la llegada del Espíritu Santo, lo cual parece que Juan, que escribió después de Lucas, no lo sabía, porque él dice que el maestro Nazaret le dio a sus discípulos el Espíritu antes, o sea, después de su resurrección, 40 días antes, o 47 días antes, podríamos decir. Interesante, ¿no? Ahora, ¿por qué el autor narra el documento de esta forma y cuál es la intención de su narración? Es lo que usted tiene que comenzar a pensar cuando lee el documento. Pedro, escuchando que le están diciendo, estos hombres están medios loquitos, están borrachos, se pusieron a beber muy temprano o algo así. Pedro le dice, no, 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 no. Es que lo que ustedes están viendo es lo que había anticipado el profeta Joel, que Dios derramaría el espíritu de él sobre toda carne, para empezar a hablar sus maravillas, para anunciar el día que ha de venir, anunciar el día del eterno grande y terrible. A eso él hace alusión en los versículos 17 al 21. Pero la pregunta de este programa de hoy es, ¿qué significa ser testigo del Mesías? ¿Qué ellos entendían por ser testigo de Yeshua, el Mesías? A partir del versículo 22, Simón Kefa, en este primer discurso, nos va a enseñar qué significa ser testigo del Mesías. Cuando él comienza a decir, varón israelita, oíd estas palabras. Yeshua Nazareno, varón aprobado por Dios. Mire qué interesante. Uno de los discípulos más acercados a Yeshua ve a Yeshua como un hombre aprobado por Dios. Mm, Aún después de la resurrección. Interesante, ¿no? Entre vosotros con maravillas y prodigios, señales milagrosas. Miren lo próximo que dice, que Dios hizo por medio de él. O sea, cada vez que Yeshua hacía un milagro, sanaba a un enfermo, restauraba la vida de una persona, liberaba a una persona atada por el espíritu inmundo, Simón Kefa veía que Dios estaba operando a través de su maestro. Eso es lo que está viendo Simón Kefa. No veía lo que los gentiles entendieron después. Por medio de él, dice Simón Kefa, entre vosotros como también vosotros sabéis. ¿Cómo ellos lo saben? Porque ellos están hablando en el idioma que estos que entendían las maravillas que Dios había hecho por medio de Yeshua el Mesías. A este entregado por el determinado designio, dice el versículo 23, anticipado conocimiento de Dios, mataste por manos inicuos. ¿Quiénes son los inicuos? Los romanos. Crucificándolo. Y mira el próximo versículo. O sea, Yeshua es un varón aprobado por Dios. Dios hizo señales y milagros a través de él. Lo mataron, pero Dios también lo levantó. Así que Pedro siempre está enfatizando lo que Dios hizo con su Hijo, por medio de su Hijo. Eso significa que está testificando que Yeshua es el Mesías. Pero no nos adelantemos, vamos a terminarlo. A cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que la muerte fuera retenido por ella. Inmediatamente Simón Kefa cita un salmo de David, donde él dice, aunque David estaba refiriéndose a él mismo, David como profeta estaba realmente hablando de su hijo, que Dios lo iba a levantar de los muertos, porque David todavía su sepulcro está en medio nuestro. Como dice el versículo 30,
Pero siendo profeta, sabiendo que Dios le había jurado que sentara en su trono al fruto de sus lomos, y que Simón Kefa sabe, Pedro sabe que Yeshua es hijo de David. Previéndolo, habló acerca de la resurrección del Mesías, que no fue desamparado en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Verdad que Yeshua le dijo a sus discípulos, me serán testigos? Mira el próximo versículo, el 32. A este Yeshua lo ha resucitado Dios. Vuelve otra vez a Simón Kefa a enfatizar lo que Dios ha hecho en este varón aprobado, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Vieron eso? Qué interesante. Yeshua le dice a sus discípulos, me serán testigos cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Testigos de qué? De mi resurrección, de que yo soy el Mesías. Eso es lo que ellos entendían. Y por eso es que Simón Kefa, el versículo 32, dice, a este Yeshua, a este Jesús lo ha resucitado Dios, lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque no subió David a los cielos, dice Pedro. Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certidumbre, ¿verdad? Que Yeshua dijo, me serán testigos. Vamos al próximo versículo. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo hizo, Señor y Mesías. Pero si tiene alguna duda de que eso es lo que significa me seréis testigo, vaya al próximo discurso de Simón Kefa, capítulo 3, próximo discurso de Pedro, donde en el versículo 13, perdón, y lo voy a avanzar porque realmente el tiempo va muy rápido, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su siervo Jesús, a quien por cierto vosotros entregaste y rechazaste en presencia de Pilato, cuando éste había decidido soltarlo. Pero vosotros negasteis al santo, el justo, al Sadik Kadosh, en hebreo sería, y pediste que fuera concedido un hombre homicida. Mandaste el autor de la vida, a quien Dios resucitó entre los muertos, vuelve a confirmar que el que levantó entre los muertos a Jesús es Dios. De lo cual nosotros somos testigos. Vuelvo otra vez a hablar de lo mismo. Entonces, ¿qué se celebra en Pentecostés? ¿Qué conmemoramos en Pentecostés? ¿Por qué los discípulos recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés? ¿Era porque habría de nacer la iglesia? ¿O era porque el Espíritu Santo no había venido anteriormente y ahora es que viene el Espíritu Santo? Cosa que claramente toda la Biblia contradice, porque la Biblia nos enseña que hubieron hombres del pasado que recibieron el Espíritu Santo. Y el propio Evangelio de Juan está diciendo que Jesús le sopló el Espíritu Santo a sus discípulos. ¿Por qué Lucas le está escribiendo de la forma que está escribiendo a este hombre llamado Teófilos Ben-Hanán? Y ahí es donde vuelvo a repetir lo que siempre he repetido en este programa. Cada documento que usted lee tiene una audiencia, tiene una cultura, tiene una cultura, tiene un pensamiento y tiene una intención. Y si nosotros no respetamos eso, vamos a crear ideas extrañas a lo que originalmente se intentó transmitir. Pero Pedro no era el único que estaba testificando que Yeshua era el Mesías. Hay otros discípulos que hicieron lo mismo y aparece un número 13. Le decimos el número 13 porque él no era de los originales 12, llamado Pablo de Tarso. Y Pablo de Tarso testifica a los gentiles que Yeshua es el Mesías. ¿Cómo le entendía eso? Y según el autor del libro de los Hechos, ¿cómo él lo transmitía? Le voy a dar un ejemplo, se encuentra en el capítulo 17 del libro de los Hechos, donde dice el texto, atravesando Anfípolis
y Apolonia llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 Shabbat debatió con ellos, apoyándose en la Escritura y explicando y demostrando que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos. Y decía, este Jesús que yo os anuncio es el Mesías. Oh, eso es lo que significaba ser el testigo de que Jesús es el Mesías. Y había unas personas que se molestan y acusa a Pablo y a Silas, donde encontramos interesantemente que la acusación era que Pablo está diciendo que el César ya no es el rey, sino que el rey es Jesús. Por eso es que regreso al principio del programa y lo que vengo diciendo programa tras programa. ¿Qué entendían ellos originalmente? ¿Y cuándo se perdió lo que ellos originalmente entendían y dio a luz algo diferente? Eso es lo que hacemos en este programa, eso es lo que enseñamos en nuestro centro de estudio y eso es lo que invitamos a ustedes a conocer, para que conozcan al Dios de Israel y a su Mesías. Le habló el More Joseph, le doy gracias al Eterno por este espacio y a la familia de PAB con el favor del Eterno. Espero estar con usted la semana próxima. De mi parte, buena semana. Shalom.